Bueno, yo creo que vamos a ir empezando, que luego siempre nos hacen falta estos minutos. Muchas gracias por conectaros. Bienvenidos a todos a este segundo día de las quintas jornadas de Afin Compliance, que ya empiezan a ser todo un clásico. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad, que en estos últimos años y esperamos, ¿no? Seguir teniendo esta cita en adelante, ¿no? En la sesión de hoy vamos a tratar de explicaros, de resolver muchas de las dudas que nos hacéis en el día a día, ¿no? Sobre todo las entidades de reciente constitución que todavía no han tenido la suerte o la desgracia de sufrir una inspección de CNMV, ¿no? Y daros unos consejos y unas pinceladas sobre cómo debemos abordar este proceso, ¿no? Que es un proceso largo, ahora nos irá contando. Para ello contamos con Bárbara Torres, consultora de Afin Compliance, muchos de vosotros seguro que ya la conocéis, y con José María Olivares, socio de FinRed 360, ¿no? Que ellos bueno, nos irán nos irán arrojando luz, ¿no? Sobre todas esas cuestiones que tenemos. Vamos a reservar unos 10 minutitos al final, esperamos no comernos mucho más tiempo para que podáis preguntar bueno, pues esas dudas o esas inquietudes que os quedasen. Si queréis, las podéis ir haciendo a través de esa opción del chat o de preguntas y las leeremos al final. Y sin más preámbulo, que nos harán falta los minutos, Bárbara, si quieres, puedes comenzar. Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia en las sesiones anteriores y por acompañarnos esta mañana también. Pues nada, como decía Rocío, en la sesión de hoy lo que vamos a tratar de resumir, porque el proceso es bastante largo, es cómo desde una entidad supervisada abordamos una inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Em, Aquí para nosotros es importante explicaros un poco en qué consiste esa inspección y por qué fase vamos pasando, porque a veces tenemos la falsa percepción de que de repente llega la inspección y va a ser algo como rápido, estamos acostumbrados a requerimientos rutinarios que nos llegan en el día a día y tal, y la inspección no es algo que podamos liquidar en 15 días o en un mes, sino que el proceso se dilata en el tiempo, ¿no? Normalmente, los últimos procesos de inspección que nosotros venimos viendo, el proceso suele durar entre 8 meses o un año, en el mejor de los casos, aunque en algunas ocasiones se puede dilatar un poquito más, y entonces es una carrera un poco de fondo, ¿no? En el que tenemos que estar preparados y saber que va a ser algo que nos va a consumir tiempo y recursos durante al menos ese tiempo, ¿no? Otra de las cosas que creemos que siempre asusta un poco es en qué momento va a llegar CNMV y cómo, ¿no? O sea, no vamos a llegar un día a la oficina y de repente nos van a tocar a la puerta y va a estar el equipo técnico, ¿no? Sino que realmente es un proceso mucho más estructurado y que nosotros ya sabemos con previo aviso. Normalmente, siempre cuando se arranca una inspección, el responsable del equipo de supervisión hace una llamada previa a la entidad y le comunica vía telefónica que van a ser objeto de inspección rutinaria y que en breve recibirán una carta vía cifradoc donde se comunicará formalmente ese inicio de inspección, y ahí en esa primera carta es donde viene el detalle de toda la documentación. Entonces, en ese sentido, quedaros tranquilos que no va a ser algo así que nos coja de sorpresa, aunque un poco sí, en el sentido de que nunca esperamos que nos llegue a nosotros, ¿no? Pero que sí que vamos a tener esa comunicación previa por parte de la CNMV, y normalmente esos procesos de inspección no tienen su origen en una deficiencia, en una carencia grave que tenga la entidad, sino que realmente forman parte de un proceso de inspección rutinario que lleva a cabo la Comisión Nacional y que viene a ser pues cada 2 o 3 años desde el momento en el que nos constituimos. La CNMV nos comunica ese inicio de inspección rutinario, y ahí es poco ver para que todos los medios y todos los recursos y todo aquello que contamos en el manual de autorización poder comprobar que efectivamente lo hemos implementado, o si no los tenemos al 100%, pues en qué fase de ese desarrollo y de ese proceso de implementación los tenemos, ¿no? Como os decía, en esa fase de inicio, cuando la CNMV manda la carta comunicando el inicio de la inspección, en ese mismo documento aparece también toda la documentación que nos van a requerir presentar, que ahora un poquito más adelante entraremos en qué tipo de documentación es la que vamos a necesitar presentar.
Lo que sí es muy importante que sepáis es que la petición de documentación es muy amplia, puede tener como entre 12 y 15 páginas de documentación, que a priori asusta un poco, y por eso creemos que es súper importante que en el día a día vosotros ya podáis tener organizado toda la documentación bien archivada, bien guardada, para que cuando llegue ese momento de la inspección podáis preparar toda la documentación en el plazo que da CNMV, que es un plazo muy cortito de 15 días desde que recibimos esa carta. Por eso también ayer en la sesión de la tarde, para los que os pudisteis conectar, hablábamos de todo el tema de organización y todo el tema también de herramientas y de recursos. Es muy importante porque si todo hacemos de manera manual o no lo tenemos lo suficientemente informatizado, cuando llega una inspección de CNMV es imposible o prácticamente imposible que con los medios y los recursos que tenemos y con el día a día de la entidad podamos preparar toda la documentación en ese plazo corto de tiempo, si todo lo tenemos que ir preparando con esa manualidad. Entonces, si durante ese proceso, desde que nos inscribimos en los registros de la CNMV hasta pasado esos 2 o 3 años que contamos que llegará la inspección, vamos preparando todos los registros y vamos preparando todos nuestros sistemas, ese proceso será menos doloroso o menos costoso, ¿no? Porque al final, por nuestra experiencia, es que casi paralizamos la entidad esos 15 días para preparar todo. También sabes que si ese plazo, que ya de por sí es un poquito ajustado, necesitamos un poco más de margen, podemos solicitar una ampliación de plazo a la CNMV por otros 7 días más, que tampoco es que sea un plazo muy dilatado, pero bueno, nos da un poco de cancha para poder ir preparando toda la documentación en tiempo y forma, ¿no? Una vez que tenemos toda esa documentación preparada, se le pasa al equipo inspector, y ahí sí que es muy importante que esa documentación que se facilita a la CNMV esté organizada, siga toda la estructura que ellos nos piden en la petición, porque eso siempre es un buen arranque de la inspección. Y nosotros, si nos pusiésemos en su papel, también nos gustaría recibir toda la documentación más o menos bien ordenadita, archivada, y que nos facilite un poco ese análisis, porque como decimos, es tantísima documentación que así, si además no seguimos un proceso estructurado, se dilata un poco, y siempre un buen paso el arrancar de esa forma, ¿no? Una vez que hemos facilitado a la CNMV toda esa documentación que nos solicitan, la CNMV hará un primer análisis previo, un poquito para ver cuáles los medios que tenéis, cuáles son los procedimientos que tenéis implantados, un poco el sistema de negocio que estáis llevando a cabo. Y una vez que ha hecho ese análisis inicial, solicita tener entrevistas con los responsables de las distintas áreas de negocio de la compañía, incluso a veces también con las unidades de control, depende un poco el caso, ¿no? Aquí nuevamente, al igual que en la inspección, no es algo que llegue de sorpresa y de repente abrimos por la mañana el calendario y vemos que tenemos agendada una reunión con la CNMV, sino que el equipo de inspección coordina con la entidad la agenda y un poco la disponibilidad de todos los que deben de estar en la entrevista, y se agendan previamente, normalmente pues como poco 1 o 2 semanas de antelación, casi con toda seguridad, ¿no? En esa entrevista es cierto que tampoco el CNMV quiere ver a toda la plantilla, sino simplemente pues eso, pues el responsable de inversiones, responsable de gestión, de administración y tal. Y en esas reuniones con la CNMV, nuestra experiencia es que antes de pandemia eran presenciales. Después de COVID y tal, esas reuniones se están manteniendo por videollamada, aunque creemos que en algún momento pues probablemente volvamos a esa presencialidad, ¿no? Y ahí básicamente lo que aprovechan esas convocatorias para profundizar un poco más en el día a día, en cómo se hace desde la entidad determinados procesos. Por eso decíamos que siempre viene después del análisis un poco a grandes rasgos de la documentación que facilitamos, ¿no? Y ahí ya aterrizan un poquito más, pues, cuál es el modelo de negocio, qué tipo de actividades se están llevando a cabo, la tipología de clientes, casuística un poco concreta y tal, ¿vale? Y una vez que finalizan las entrevistas, la CNMV seguirá pidiendo documentación adicional. El proceso no ha acabado, por eso lo importante del principio de hay que ser paciente, hay que ser ordenado, y es un proceso que nos va a consumir tiempo durante al menos un año, ¿no? Entonces, ahí CNMV también va a seleccionar muestras, probablemente muy parecidas a las que hacen vuestras unidades de control, o al menos
Nosotros desde AFIN Compliance utilizamos una metodología muy similar a la de la CNMV. Os pedirán muestras de clientes, de partícipes, de operativas, de suscripciones, un poco de todas las principales áreas para poder ver con más detalle pues, expedientes concretos, trazabilidad de operaciones, registros y demás. Y en esas muestras nos pedirán la selección y luego nos acompañarán también la documentación específica que necesitarán de cada uno de los elementos que ellos han seleccionado. Y adicionalmente a todas esas muestras, también va a haber un feedback constante con el equipo inspector. O sea, ahí nos pueden llamar por teléfono, pasarnos algún tipo de petición adicional por mail, dudas que le vayan surgiendo, nos las van a ir comunicando para que podamos ir dándole respuesta de una manera un poco más ágil, ya no con esa formalidad del principio, sino pues de una manera un poco más proactiva, ¿no? Incluso durante todo ese proceso, que ahí ya es como el grueso de la inspección, ellos además de pedirnos documentación, solicitarnos aclaraciones y tal, también nos van a ir dando un poco de feedback de qué van detectando, qué van viendo, algo que temas de criterio o de procedimientos que consideran que igual hay que mejorar o que implementar de otra forma en la entidad, ahí ya vamos teniendo feedback y tampoco esperan al final de la inspección si detectan algo realmente gravoso a comunicárnoslo, sino que en ese proceso de continuo de comunicación con el equipo de inspección nos va dando un poco ese feeling de cómo va analizando todo y cuál va siendo un poco los resultados de esos análisis. Finalizada toda esa parte, una vez que ya están todas las aclaraciones hechas y todo revisado previamente con la entidad, se produce el fin de la inspección, ¿no? En ese momento de fin, lo que hace la entidad básicamente es emitir un informe el equipo inspector, la CNMV, emite un informe en el que se pone de manifiesto los hechos detectados. Aquí nuevamente no es algo que nos llega de sorpresa, sino que nosotros durante todo el proceso hemos ido hablando con el equipo de inspección, pasan ese proceso interno de revisión previa y tal, y una vez que lo tienen finalizado nos avisan previamente por teléfono de que ya se da por concluida la inspección y que nos van a emitir ese informe de cuestiones detectadas, ¿no? Tras esa llamada nos vuelven a mandar el documento, donde básicamente es un informe que viene dividido en dos partes, en una parte inicial de hechos relevantes, donde se ponen cuestiones que realmente son de calado, o bien porque afectan a partícipes, o bien porque hay una deficiencia en la estructura de la compañía, o porque la NMV, el equipo de inspección, considera que hay un riesgo elevado. Y luego hay otra parte de otros hechos detectados que, si bien no tienen el riesgo de los del principio, oye, pues tienen alguna cuestión pendiente de mejora, algún procedimiento que hay que implementar de alguna forma o que no esté completo, o algo que hay que mejorar. Incluso también en muchas de las ocasiones en esos hechos detectados es un tema de criterio de la CNMV, y ahí es donde también el supervisor nota un poco su feeling y su sensación de qué está ocurriendo en el sector, y un poco cuál es su opinión de determinados aspectos que o bien son novedosos o bien están teniendo un crecimiento importante, ¿vale? Y ese documento de hechos detectados siempre hay que elevarlo al Consejo de Administración de la entidad. Una vez que lo hemos recibido, o en el siguiente Consejo de Administración o en un extraordinario que se celebre, se eleva ese informe. Básicamente para que el Consejo de Administración, como responsable último de la entidad, esté al tanto de todo lo que la CNMV ha puesto de manifiesto en su inspección, y ya no solo por eso, sino porque va a haber cuestiones que haya que adoptar una serie de medidas, y el Consejo de Administración obviamente tiene que dar su ok a esas medidas que se van a implantar, entre otras cosas porque también en algunos casos pueden requerir de medios técnicos o humanos, y el Consejo es el encargado de aportar esos medios, ¿no? Todas esas medidas que se puedan adoptar se recogen en una memoria explicativa, ¿no? En esa memoria explicativa lo que hace básicamente la entidad es explicar punto a punto de cada uno de los hechos detectados por la CNMV, tanto relevantes como otros hechos que no tienen ese carácter de relevancia,
explicar punto a punto qué medidas se van a adoptar y en qué plazo. Puede ser que en muchos de los casos esas medidas ya estén adoptadas, porque como decía antes, el equipo de inspección os va comunicando durante todo el proceso qué es un poco lo que están viendo o qué mejoras os proponen, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la entidad durante ese proceso de la inspección ya ha ido adoptando algunas medidas y ha ido mejorando algunos procedimientos. Pues en ese caso también se incorpora en la memoria y se explica tal cual, de oye, esto ya hemos adoptado, esto ya lo hemos implementado de esta forma, y en lo que no, qué vamos a hacer y con qué plazo. Eso es muy importante porque para la CNMV no solo es importante que lo hagamos, sino que realmente sean unas medidas que se adopten de una forma ágil, ¿no? Y no sea algo que dejemos ahí un poco olvidado. Cuando ya tenemos la memoria explicativa preparada, normalmente se suele enviar a la CNMV. En el documento de hecho puesto de manifiesto viene el plazo en el que se tiene que enviar, pero bien, suele ser como entre 2 o 3 semanas siguientes a la recepción de ese documento. Se envía a la CNMV la memoria explicativa y el acta del consejo donde se conocen esos hechos detectados y se toma razón de esa memoria explicativa. Tras recibirla por parte de la CNMV, puede ser que tengan algún comentario, alguna medida no le termine de encajar. Ahí suele haber también un proceso de feedback entre la compañía y el equipo de inspección. Y si todas las medidas de la memoria explicativa les parece correcta, nos mandan lo que ya llamamos el fin de la inspección, que es una cartita, de nuevo nos la ponen a disposición por cifrado, que ahí ya nos comunican que la inspección ha finalizado y que todo lo que hemos detectado y todo lo que hemos puesto de manifiesto que vamos a adoptar le parece correcto. Este es el fin de la inspección, pero no es el fin del proceso, porque muchas veces tenéis la duda de, oye, ¿y qué pasa con las medidas que voy a adoptar? ¿CNMV vuelve 6 meses más tarde, un año más tarde y me vuelve a hacer una inspección completa? No. Lo que ocurre es que en ese documento de fin de la inspección, lo que CNMV nos pide es que las unidades de cumplimiento normativo de la entidad que ha sido supervisada, transcurridos 6 meses desde ese cierre de la inspección, emitamos un informe para explicar cuál es la situación de esas medidas. Es decir, si nosotros como entidad en la memoria explicativa hemos dicho que vamos a adoptar un procedimiento en el plazo de 3 meses, en ese informe la unidad de cumplimiento normativo lo que hará será verificar que efectivamente ese procedimiento se ha adoptado por parte de la compañía y que además ha adoptado en el plazo previsto. Y en caso de que haya algún hecho o algún procedimiento, alguna de las medidas que no se haya podido cumplir en el plazo, explicar un poco la situación actual y cuál es el proceso que tiene previsto la entidad adoptar para subsanar ese punto. Y ahí ya sí podemos considerar que el proceso de inspección podemos darlo por finalizado, salvo que en ese informe sea muy deficiente, la entidad no haya adoptado ninguna medida o muy poca de las que tenía previstas, que entonces CNMV probablemente ahí vuelva a hacer una petición adicional para indagar un poco más. Pero lo habitual es que con ese informe que se emite desde cumplimiento normativo, CNMV se queda conforme y la inspección la podemos dar por finalizada. Como veréis, el proceso, decíamos al principio, es un proceso bastante largo, es un proceso que no es fácil, sobre todo por la documentación que CNMV solicita. Y ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle qué tipo de documentación nos va a pedir y con qué estructura más o menos tenemos que pasársela. Aquí Rocío nos va a contar un poco más sobre este punto. Muchas gracias, Bárbara. Antes de eso y por dejar bien claro el tema de los timings, que además nos apuntabais en las preguntas y respuestas, los plazos, nosotros hemos puesto allí 15 días, nos estábamos refiriendo realmente a 15 días naturales. Normalmente en las cartas hablan de 10 días hábiles, pero bueno, que viene a ser ese equivalente de 2 semanas, hay que leer bien la carta, tanto el inicio de la comunicación como el escrito de hechos relevantes o de incidencias puestas de manifiesto durante la supervisión que apuntaba Bárbara. Que igual, que ahí te vuelve a indicar exactamente el plazo de 15 días naturales o 10 días hábiles para que el Consejo de Administración remita esa memoria explicativa que apuntaba Bárbara. En cualquiera de los casos, como cualquier procedimiento administrativo al uso, siempre se puede pedir una prórroga que va a ser equivalente a la mitad de tiempo que te dan.
tanto en un caso como en el otro, ¿vale? Para contestar. Y en principio, salvo motivos, no sé, que tendría que justificar la CNMV, esa prórroga siempre la suelen conceder, ¿vale? Por eso es el margen ¿no? que os decía Bárbara, que bueno, no es mucho, pero pasar de tener 10 días hábiles a 15, pues es una semana más de trabajo en el que te permite pues, modificar todo, ¿no? Es importante que en esa memoria explicativa de las medidas, o sea, CNMV no va a esperar que todos y cada uno de los hechos puestos de manifiesto estén solucionados cuando mandemos esa memoria, sino que lo que espera es qué medidas vas a implementar para subsanarlos, ¿vale? Si ya están subsanadas, por lo que decía Bárbara, porque como nos lo han ido adelantando, ya hemos ido trabajando y está perfecto. Si no, lo que espera es la medida y un plazo razonable para su aprobación, ¿vale? Pero bueno, oye, dicho esto, que yo creo que ha sido muy útil, vamos a repasar, ¿no? Esa información, esas 12, 14, 15 páginas que decía Bárbara, que nos piden exactamente. La verdad es que luego cuando la ves y te pones realmente en el papel del supervisor, piden información bastante razonable, ¿vale? Otra cosa es que efectivamente nosotros no lo tengamos lo suficientemente organizado y nos cueste muchísimo preparar la documentación, ¿no? Y de ahí la importancia de ir trabajando y de ir preparando, de ir preparándose, no de cara a una inspección, sino que en el fondo son cuestiones que para desempeñar bien tus funciones y prestar adecuadamente los servicios a los clientes deberías tener, independientemente de la inspección o no. Entonces, ¿qué bloques? Además lo estructura por bloques, como contaba Bárbara, ¿qué piden exactamente? Pues hay todo un paquete de información que va a estar referido a la estructura organizativa, normas de conducta y procedimientos que tengan la entidad. Pues tipo, pásame un organigrama con todas las funciones, las personas que están en cada departamento para ver áreas separadas, el reglamento interno de conducta, las declaraciones de conflictos de interés, los catálogos de incentivos, ¿no? Todas estas cuestiones que ya te exige la norma tenerlo, pero ella te lo agrupa, ¿no? Los procedimientos y políticas que tengáis escritos, de los que establecen las circulares de control interno y el resto de normativa. Cuándo se ha aprobado, cuándo se han hecho los nombramientos de los diferentes órganos, ¿no? Es ver realmente esos medios técnicos y humanos que tiene la entidad para desempeñar esas funciones, ¿no? Las actas las actas del Consejo y del resto de comités desde el momento desde que se inscribió o desde los últimos 2 años o 3 años, ¿no? Eso suele pedir ahí un poco. Entidades que ya llevéis 15 años operando no os van a pedir desde el inicio, ¿eh? O sea, pensar que esto ellos también acotan el plazo y el tiempo, ¿no? Luego hay un bloque, o sea, y esta parte, por ejemplo, de estructura organizativa, normas, conductas y procedimientos, eso es algo que ya tenéis que tener, o sea, que si lo tenéis bien ordenado y bien estructurado, cuando vengan no debería ser más que ponerse a la disposición de ellos, ¿no? Luego, obviamente, un bloque de contabilidad, ¿no? Quieren ver realmente balance de situación, cuentas, pérdidas y ganancias, recursos propios, ver la solvencia, pues información que ya periódicamente también le reportáis a CNMV en los estados reservados, con lo cual no es nada raro. Es verdad que piden a veces cuestiones de impuestos, de nóminas, de los certificados laborales, pero bueno, a priori se quedan en ese bloque, ¿no? Ya en función del tipo de entidades que seáis, empresa de servicios de inversión, gestora capital riesgo, pues ya van centrando a los bloques de servicios prestados, ¿no? Para aquellas entidades que gestionáis vehículos de inversión, ICs o ECRs o ¿no? La estructura jurídica que tengáis, pues van a mandar, os van a solicitar información sobre esos inversores que están detrás, esos partícipes, esos accionistas, ¿no? ¿Cuántos inversores tenéis? ¿Cuál ha sido el canal de captación? ¿Cómo están clasificados según MiFID? Si se le ha hecho test de idoneidad o test de conveniencia, qué resultado ha salido, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. Y lo mismo de clientes, ¿no? A clientes que se le preste servicio de gestión discrecional de carteras, de RTO, pues te van a pedir el listado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos luego van a hacer muestras, ¿no? Por eso no acaba aquí la petición, como decía Bárbara, continúa. Luego, temas de conciliaciones, ¿no? Oye, las conciliaciones te van a pedir a una fecha, yo qué sé,
30 de octubre, 31 de octubre, pues oye, las conciliaciones que se hayan hecho de los clientes, de las carteras, de los vehículos, de la propia entidad, ¿no? Conciliaciones bancarias, conciliaciones de cartera, cómo se hace el cuadre, ellos quieren ver ese procedimiento. Y todo lo relacionado con la custodia y salvaguarda de activos en aquellos casos que se presten. Cartera de valores. Aquí hasta ahora es simplemente posiciones y detalle. Ahora viene, bueno, en qué están invertidos esos vehículos, en qué están invertidas las carteras de nuestros clientes, las propuestas de recomendación que se haya hecho a los clientes que se les presta asesoramiento. Bueno, pues todo eso te van a pedir un fichero, te van a pedir la foto a esa fecha de referencia, 30 de octubre, por el ejemplo que hemos puesto, y luego además te van a pedir un fichero con los movimientos que ha habido en el último año, ¿vale? Para volver a seleccionar una muestra de operaciones y comprobar, y sobre esa muestra te van a pedir todos los documentos que permitan garantizar o reconstruir la trazabilidad de esas operaciones, ¿vale? Pues te van a pedir el justificante de la orden del cliente firmada o la decisión adoptada por el departamento de gestión, la instrucción dirigida al intermediario financiero, la confirmación, la liquidación, bueno, pues todos los pasos, ¿no? que hay que ir guardando. Bárbara, si puedes pasar, que yo creo... Eh, luego, otro bloque importante de información, pues todo lo que tiene que ver con la comercialización y la información que se le entrega a los clientes, ¿no? Y aquí meten bueno, esa palabra mágica últimamente de publicidad, ¿no? Que consideran que cualquier comunicación comercial que va dirigida a los clientes minoristas o al público en general, en la que se da información sobre los productos, ¿no? y los servicios prestados y con el objetivo último, obviamente, de que suscriban o que contraten, pues todo eso se va a considerar comunicación comercial y te van a pedir copia de todo lo que le hayas entregado, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos visto, recibir transmisión de órdenes. Y luego ya depende también, si tenéis agentes, pues documentación sobre la operativa del agente, desde los documentos más formales, ¿no? de contrato firmado, demás, hasta, bueno, pues exactamente qué actividad lleva, si recibe formación, si participa en los cursos y adopta y sigue todas las directrices recogidas en los procedimientos de la entidad. Si hay operativa por cuenta propia, pues también te van a pedir el detalle, ¿no? Entonces, es información que, como veis, es bastante razonable, pero si no está bien ordenada, es muchísima información para proporcionar en tan poco tiempo, ¿no? Y aquí es, bueno, pues es relevante tenerlo bien estructurado. Vale, yo creo que no me dejo nada más. Bueno, aprovecho, perdón, que también teníamos esta pregunta que la había visto. ¿Y esto cómo se lo vamos a facilitar a CNMV? En formato digital, es decir, en una carpetita o se lo vamos a subir, a adjuntar a su herramienta, con lo cual no nos van a pedir el original en papel, ¿vale? Se lo vamos a pasar todo digitalizado. Vosotros tendréis que tener vuestros originales guardados, pero a CNMV solo le vamos a dar la copia. Claro, ¿vale? Y yo creo que con esto, lo digo para que creo que ahora es importante, ¿no? que realmente aprovechar esta última parte de la sesión para contaros realmente ese expertise, ¿no? Tanto desde AFIN Compliance, que prestamos el servicio de cumplimiento normativo y control de riesgos a muchas de nuestras entidades y les acompañamos en ese proceso, como el equipo de FinRed 360, pues la verdad que acompañamos a muchas entidades en estos procesos, ¿no? Entonces, yo creo que era muy útil y así nos lo van a contar Bárbara y José María, ese expertise de, bueno, vale, ya nos habéis contado términos generales, pero ¿qué les preocupa? ¿Dónde ponen el foco? ¿Qué es lo que más revisan? ¿No? Porque si tenemos la opción de arreglarlo antes de que lleguen, pues fenomenal, ¿no? Y ese es el objetivo. Así que, bueno, no os quito más tiempo, chicos. Genial, Rocío, gracias. Pues nada, como os decía, ahora lo que vamos a ver, que creemos que es un poco lo más relevante, ¿no? Una vez que ya hemos conocido un poco toda la información y todo lo que nos va a pedir CNMV y cuándo, ¿qué hemos visto o qué por nuestra experiencia vemos que CNMV pone el foco en sus inspecciones, ¿no? ¿Qué puntos tenemos más relevantes?
hemos visto muchísimas inspecciones, tanto desde Afincompliance como desde Finrec, y el ámbito de deficiencias detectadas es muy amplio, pero hemos intentado centralizar un poco en las más repetitivas o en las que creemos que pueden ser como más relevantes, ¿no? Hemos organizado un poco varios bloques de los que vamos a ir comentando lo que hemos ido viendo, que CNMV ha puesto de manifiesto en sus inspecciones, ¿no? El primer bloque que creemos que es muy relevante es el de operaciones vinculadas, porque es cierto que ya no solo en las inspecciones, sino también en requerimientos del día a día hemos ido viendo que CNMV está poniendo mucho el foco en este tipo de operativas. Entonces, por nuestra experiencia, ¿qué ocurre con operaciones vinculadas en las inspecciones, especialmente en gestoras de ICES y gestoras de IC con servicios de inversión? Pues que encuentran deficiencias en los órganos de operaciones vinculadas, principalmente porque el órgano de operaciones vinculadas a veces no siempre es un órgano independiente. Ocurre que puede ser que el órgano esté externalizado, pues suele ser relativamente frecuente que las entidades externalicen la función de cumplimiento normativo y en esa unidad de cumplimiento normativo también externalizan el órgano de operaciones vinculadas, pero CNMV ya se ha pronunciado en algunas inspecciones y ha dicho que eso no es correcto porque el órgano de operaciones vinculadas tiene que ser interno de la entidad y tiene que ser un órgano independiente, o bien una comisión independiente creada en el seno del Consejo de Administración, o bien cualquier órgano independiente, suelen asumir la función el consejero independiente, ¿no? Para garantizar esa independencia. Y luego no solo encontramos deficiencia en el órgano, sino también en el procedimiento. En el procedimiento principalmente porque el procedimiento de operaciones vinculadas que tienen definido las gestoras no siempre distinguen entre operaciones vinculadas que requieren de autorización previa y de las operaciones vinculadas repetitivas y de escasa relevancia que se someten a control a posteriori. Entonces es muy importante que el procedimiento distinga entre esos dos aspectos y además también hemos visto en algunas inspecciones en el que CNMV ha pedido definir un porcentaje para el cual se necesita solicitar autorización previa, o sea, por ejemplo, en una aplicación de ICES o una gestión discrecional de cartera que invierte en ICES gestionadas por la misma gestora y tal, especificar qué porcentaje de ese patrimonio, tanto de la ICE inversora como de la subyacente, va a requerir autorización previa para considerarla no relevante o repetitiva, ¿no? Y luego también esos procedimientos no siempre incluyen todas las operaciones vinculadas que se producen en la compañía. Es muy frecuente olvidar la compraventa de divisa con el depositario o los contratos cuyo coste lo asumen las ICES, ¿no? Entonces el procedimiento debe estar completo y sobre todo adaptado a la realidad de la gestora, ¿no? Y en los informes periódicos también es algo en lo que CNMV en las inspecciones pone el foco, porque hemos visto informes un poco sencillos de contenido y CNMV lo que pide es incluir mucho más detalle de las operaciones vinculadas que se realizan, tanto de las que requieren autorización previa como de las de control a posteriori. No basta con poner solamente que se han realizado X operaciones de escasa relevancia y repetitivas que se someten a control a posteriori, sino que habrá que poner qué controles desde el órgano de operaciones vinculadas se están llevando a cabo para verificar que está en interés de las partes, que se ha realizado a precio en condiciones iguales o mejores que las de mercado, y incluir un poco más de detalle, al igual que incluir toda la operativa que se produzca. O sea, a veces es muy frecuente que hay operaciones vinculadas dentro de la gestora que no se incluyen luego en los informes periódicos o esa información no se refleja, no contemplan todas las operaciones vinculadas que han tenido lugar, ¿no? Entonces es muy importante poner el foco ahí, revisar el procedimiento, adaptarlo y mejorar los contenidos de los informes periódicos para que realmente sea un informe que dé todo el detalle que requiere la normativa, ¿no? Otro bloque que suele ser bastante reiterado en las inspecciones es la parte de la evaluación de la idoneidad. Aquí encontramos que CNMV detecta deficiencias en el contenido del test, principalmente porque los tests pueden incluir preguntas autoevaluativas.
Como ya muchos conocéis, las guías de CNMV y todas las directrices que ha ido sacando en los últimos años van muy enfocadas a eso, a evitar las preguntas autoevaluativas, a tener un test que sea mucho más claro, que permita al cliente facilitar la información, pero que no sea el propio cliente quien se asigne su perfil de riesgo o su perfil de idoneidad, sino que si nosotros preguntamos en nuestro test que si el cliente conoce el mercado de valores y el cliente nos marca que sí, que lo conoce muchísimo, pero no ponemos ninguna pregunta filtro que nos permite controlar un poco si eso es cierto o no, al final esa pregunta carece de contenido, ¿no? Luego también es muy frecuente incluir preguntas muy subjetivas, como he operado, conozco ligeramente el mercado, conozco suficientemente el mercado. Ese tipo de adverbios no nos permite cuantificar cuánto conoce el cliente o cómo podemos evaluar nosotros eso de cara al perfil de la idoneidad, ¿no? Y luego también incluir preguntas que sean determinantes. O sea, si nosotros ya sabemos que el cliente tiene necesidades de liquidez y poca aversión al riesgo, difícilmente podría tener un perfil muy arriesgado. Entonces eso, o sea, CNMV no solo entra en el contenido del test, sino también a veces en el algoritmo de, oye, todas las preguntas están ordenadas de mayor riesgo a menor riesgo, pues tienen que estar un poco mezcladas para que el cliente no conozca el patrón y pueda responder siempre en el mismo orden, ¿no? O justo lo que comentábamos de, oye, tengo una pregunta que ya per se, si el cliente me marca que tiene unas necesidades de liquidez a corto plazo, yo ya voy a tener que limitar un poco el perfil de riesgo que le asigno y no podrá tener el máximo riesgo posible, ¿no? Y luego, ligado a esto, tenemos los perfiles de riesgo, ¿no? Los perfiles de riesgo, aquí en las inspecciones lo que vemos es que a veces esos perfiles de riesgo no están suficientemente detallados en la información que le damos al cliente. Le decimos que es conservador y que puede tener poca aversión al riesgo y tal, pero no decimos en qué porcentaje se le puede invertir o qué significa realmente que sea un perfil conservador o un perfil arriesgado. A veces también encontramos que hay diferencia entre los perfiles. El cliente tiene un perfil en el contrato y un perfil distinto en el de idoneidad. Tiene que ser coherente, igual que tiene que ser coherente los porcentajes de inversión máximo que pueda tener cada uno de los perfiles. Es difícilmente justificable que un perfil conservador pueda tener en productos de mayor riesgo un 60, un 70, un 80%. Todo eso tiene que estar ligado. Por eso CNMV al final nos pide mucha documentación y se hace una foto completa, o sea, ve el test, ve en la matriz, ve realmente en qué están invertidas las carteras de nuestros clientes y ahí va viendo un poco carencias de ese tipo, ¿no? Y luego también en cuanto a la actualización del test, porque suele ser muy frecuente que en los manuales de cliente o en los procedimientos de evaluación de la idoneidad se establezca que el test se actualizará periódicamente, pero no se establece con qué periodicidad. Y ahí CNMV sí que nos dice, oye, necesitamos saber un plazo, no podemos poner periódicamente y dejarlo abierto porque es muy subjetivo. Entonces, nos pide concretar un poco con qué periodicidad dentro de los límites que marca la normativa se tiene que actualizar ese test, ¿no? En cuanto a información a cliente, pues por la parte de ICES vemos que deficiencia o desactualizaciones en los folletos. Pues de repente el fondo tenía un asesor que ha dejado de serlo y el folleto no se ha actualizado y se está dando un folleto que no tiene la información correcta. No se entrega las últimas versiones a los partícipes en las primeras suscripciones. Pues entregamos una versión desactualizada del DFI o del IPP o incluso ese IPP tampoco incluye toda la información que nos pide la normativa. Entonces, a veces, tanto de desactualización como de contenido, ¿no? De que le falte algún tipo de contenido. Y otro bloque súper importante que también estamos viendo, sobre todo en los últimos años, es el relacionado con costes y gastos. ¿Por qué? A veces la información que se facilita a los clientes no incluye, la información periódica, especialmente de clientes gestionados, no incluye costes y gastos del periodo y como ya sabéis todo desde la entrada en vigor de MiFID II es una información obligatoria que hay que proporcionar a los clientes. El efecto acumulado en la rentabilidad, en el gráfico que nos piden para la información anual de costes y gastos, tampoco siempre aparece.
o si aparece, no aparece el efecto que tienen la rentabilidad, los costes y los gastos. Y también hemos visto que en los clientes de asesoramiento era muy frecuente enviar un informe anual de coste y gastos en el que se informaba simplemente de los costes de servicio, pero ya CNMV en alguna inspección hemos visto que pide también que si nosotros recomendamos fondos de inversión y conocemos el TER de esos fondos de inversión, que podamos facilitar esa información también en el informe anual de coste y gasto. Es cierto que hay determinados productos en los que en un asesoramiento no se van a conocer, pero si los conocemos previamente la entidad debería de facilitarlo. Y luego, en cuanto al contenido de la página web, pues igual que el contenido puede que no esté actualizado, haya políticas que se han cambiado y no se han actualizado en la página web, o documentación de los fondos, cuentas anuales, folletos y demás. Y sobre todo también el tema de información de rentabilidades, riesgos y información un poco más cualitativa, ¿no? Puede ser que se informen de rentabilidades, pero no se informan de los riesgos asociados a esas rentabilidades, o no se informa en la misma pantalla, sino que para encontrar los riesgos tenemos que bucear en la web. Y también puede que tampoco se incluyan los disclaimers que necesitamos incorporar y que la norma nos exige cuando hablamos de rentabilidades o cuando hablamos de riesgos, ¿no? Y por último, diferencia entre, un poco volviendo a lo que hablábamos de información desactualizada, puede haber diferencia entre, oye, pues hemos cambiado el servicio de atención al cliente, por ejemplo, o hemos cambiado la unidad de control interno y tenemos información en la web, y esa web no aparece actualizada con la información que ya hemos pedido cambiar a la CNMV, ¿no? Entonces es importante que durante todo el proceso, no solo en la inspección, sino en nuestro día a día, pongamos un poco el foco también en qué tenemos publicado al público, visto y mostrado al público en general, y ir actualizando toda esa información. En cuanto al bloque de actividades, muy importante, y esto yo creo que es algo como muy evidente, pero que a veces ocurre. Solo se pueden prestar actividades que estemos autorizados por la CNMV. Y si hemos solicitado ampliar nuestro programa de actividades, hasta que CNMV no nos da su ok, no podemos empezar a prestar el servicio. O sea, suele ser frecuente, pues estamos prestando un asesoramiento, queremos ampliar a una recepción y transmisión de órdenes, hasta que CNMV no nos da su sí, no podríamos empezar a la prestación de ese servicio. Y nos parecía muy importante también hablar de grupo, porque tenemos a veces la falsa percepción de, como yo soy entidad regulada que pertenezco a un grupo, CNMV se va a limitar a mi actividad y no va a entrar al grupo, y eso no es del todo cierto, porque al final pensar que entre toda la documentación que os contaba Rocío que nos pide la CNMV, va a revisar contabilidad de la entidad, va a revisar página web, va a revisar información a cliente, y ahí CNMV sí que puede ver determinados indicios que le llegue a pensar pues, que a lo mejor las actividades del grupo y de la entidad supervisada no están suficientemente delimitadas, que se usa un nombre comercial para todas las entidades y el cliente puede tener una falsa percepción de quién le está prestando qué servicio. Entonces es muy importante que sí que cuando pertenezcáis a un grupo quede muy bien delimitado tanto en la página web como la información al cliente, como en la propia prestación del servicio, que está prestado por una entidad y que está prestado por otra, ¿no? Y en cuanto a comercialización, que aquí se está poniendo mucho el foco, no solo en gestoras de IC, sino también en gestoras de capital riesgo, que ahora José María nos adelantará un poco más sobre este tema. Básicamente es que las entidades que prestan comercialización no siempre tienen un procedimiento escrito, y no siempre se está haciendo una evaluación de la conveniencia o no en los criterios y con los requisitos que exige la normativa, ¿no? Entonces es muy importante que en el caso de que se haga una comercialización se cumplan todos los requisitos y que el personal que está prestando ese servicio de información a los partícipes cuente con la formación necesaria y se tengan en cuenta todos los criterios que, como ya sabéis, desde hace un tiempo CNMV aclaró que es aplicable MiFID II también para el servicio de comercialización, y tenemos que acogernos a toda esa obligación. Y el último bloque, antes de dar paso a capital riesgo, es un poco un cajón desastre, ¿no? Porque hemos visto algunas cuestiones que creíamos que eran importantes trasladar. La trazabilidad de operaciones, es muy importante que tengamos un registro correcto, porque CNMV en sus inspecciones detecta carencias en los registros, o no identificamos un gestor, una hora,
y eso no permite garantizar la trazabilidad de las operaciones. A veces también encontramos las órdenes por correo electrónico, que esto seguro que os suena a la mayoría de vosotros. CNMV considera que el correo electrónico es un medio manipulable, por tanto, siempre exigen que, o piden en sus inspecciones que las órdenes se transmiten por vía no manipulable, ¿no? Un chat de Bloomberg, una llamada telefónica que se graba, etcétera. Pero siempre que nos permita garantizar esa trazabilidad. Recordad también que hay que operar siempre con intermediarios autorizados y si se opera con alguno no autorizado, habrá que justificarlo. Las actividades delegadas, al igual que ocurría con operaciones vinculadas, tienen que ser un órgano independiente e interno y obviamente tiene que garantizar esa independencia y no puede ser un director de inversiones o un director de administración, sino que normalmente esa función la asume el consejero independiente. Y por último, la política retributiva, que también suele encontrar bastantes carencias en esta política, ¿no? O bien porque la política no refleja todos los principios que se llevan a cabo, o bien porque los criterios que se evalúan para retribuir el variable no están suficientemente detallados, o bien porque se retribuye un variable y no está previsto en la política. O sea, al final encuentra ahí sobre todo relacionado con el variable y con la asunción excesiva del riesgo. Y para no quitar más tiempo al apartado de capital riesgo, aquí José María nos va a contar un poquito también la experiencia que desde FinRec tienen en cuanto a inspecciones y dejamos los últimos minutillos para alguna pregunta que hemos ido recibiendo. Estupendo, muchísimas gracias, Bárbara. Muy bien, pues yo voy a dedicar la última parte a compartir un poco reflexiones en lo que se refiere a las gestoras que gestionan productos cerrados y de capital riesgo. No tienen que ser necesariamente las gestoras de cerrados, sino que en las gestoras de abiertos también estamos viviendo inspecciones, ¿no? La CNMV, aquí su driver es más bien el tipo de producto más que el tipo de entidad, ¿no? Y es verdad que de un tiempo a esta parte pues, han incrementado este tipo de inspecciones exponencialmente, ¿no? En uno de sus últimos memorias de actividades, en la última publicada, CNMV ya expresaba su preocupación por las deficiencias que había ido detectando en los últimos tiempos en esta materia, ¿no? Lo cual hace que se esté incrementando la presión regulatoria y la supervisión y es algo que estamos viendo en el día a día, ¿no? Además, CNMV va refinando poco a poco sus criterios. Es verdad que en las primeras inspecciones, cuando veías el requerimiento, pues se parecía mucho al que recibiría una gestora de abiertos para productos abiertos, pero poco a poco CNMV va metiéndose más en el tema y especializándose, ¿no? Y la verdad es que va refinando sus criterios, ¿no? Yo creo que de las cosas que ha contado Bárbara, que han sido muchas y muy interesantes, yo creo que se podría hablar un fin de semana de esto, ¿no? De cada topic, probablemente se podría hablar pues mucho tiempo, ¿no? Y muchas de las reflexiones son aplicables también a la, a las gestoras de abiertos y de cerrados en este punto concreto, ¿no? Pues en general, pues todo lo que tiene que ver con las deficiencias en los procedimientos, las políticas, la información a recabar de los clientes, etcétera, ¿no? Con lo cual hay una parte en la que yo, pues oye, no voy a incidir porque aplica igualmente, ¿no? Yo sí que querría decir dos cosas antes de empezar, o dos reflexiones. Lo primero, estamos viendo ya CNMV en modo presencial en ese tipo de inspecciones. Es verdad que durante la pandemia, periodo en el cual las inspecciones de CMV no pararon, pero es verdad que las hacían en modo online, pues ya estamos volviendo a ver a la CNMV en modo presencial, ¿no? Con lo cual hay una parte que también aplica, que es lo que tiene que ver con oficinas, murallas chinas, separación de áreas, etcétera. Y luego que en lo relativo al proceso de inspección hay un punto donde, bueno, es obvio, ¿no? Cuando CNV te manda la carta de hechos puestos de manifiesto, si hubiera hechos de especial trascendencia, al mandar el acta del Consejo de Administración
pues acusando recibo y habiéndolo examinado, etcétera, y con la memoria bueno, de actuaciones o del plan de acción, ¿no? Pues habría que presentar alegaciones ya en esa fase. Alegaciones que, de ser acogidas por CNMV, pues supondría pues, que CNMV archiva esos hechos que podrían tener trascendencia y podría incoarse un expediente sancionador. Y si no, pues ya entraríamos en otra fase que no es propiamente la de inspección, sino la del expediente sancionador, ¿no? Con lo cual hay un punto donde la idea es evitarlo, evidentemente, ¿no? Pero que podemos ya tener que estar presentando alegaciones en la fase final de la inspección, ¿no? Pero bueno, pasando a la parte de capital, riesgo y producto cerrado, yo voy a hablar de cinco grandes bloques, ¿no? Y voy a procurar no entretenerme mucho, ¿no? Para cubrir todos, ¿no? Pero ir rápido. La primera parte es la ya conocida, ¿no? La comercialización. Este es el tema estrella. La comercialización, sobre todo, se refiere a quién se está comercializando y la manera de comercializar, ¿no? Em, en general se aprecia, sobre todo en las gestoras de cerrados, en la experiencia de CNMV y la nuestra, una falta de adecuada sistemática comercial para la distribución, ¿no? Eso tiene que ver con los temas de publicidad, ya comentados por Bárbara, con los temas de precomercialización. Sabéis que aquí CNMV mira con lupa pues, que el producto no sea precomercializado mientras no estaba registrado, ¿no? Ahora ya, bajo la nueva normativa o bajo la normativa más reciente, sí que existe un procedimiento de precomercialización. Y de seguir este procedimiento de precomercialización, sabéis que solo puede ser dirigido a inversores profesionales y, bueno, y que hay que ser bastante escrupuloso, ¿no? Los temas de clasificación de clientes los mira con lupa la CNMV, especialmente la solicitud de tratamiento como profesional de los clientes que no son profesionales per se, ¿no? Esto es un tema donde CNMV se mete mucho y pues incide mucho en que la gestora pues, haya recabado las pruebas suficientes y haya verificado estos extremos, ¿no? Porque en general es difícil que un cliente que no es profesional per se pueda cualificar según CNMV como profesional, ¿no? Temas de evaluación de conveniencia versus idoneidad, es decir, aquí pues las carencias son pues, no haber hecho la evaluación, haber hecho la evaluación de idoneidad cuando tenía que ser conveniencia, haber hecho conveniencia cuando tenía que haber sido idoneidad, bueno, falta de completitud de los test, no tener un test adaptado a este tipo de productos, porque ya CNMV pues, no le vale los test generales para este tipo de productos, ¿no? La información previa y precontractual, especialmente para minoristas, todo lo que tiene que ver con el kit. Y todo el tema que tiene que ver con la declaración de riesgos y advertencia, ¿no? Esta parte de la comercialización, desde el cambio introducido por la ley Crea y Crece, que permite tickets de inversión para no profesionales inferiores a 100.000 euros, pues va a tener cada vez más importancia, ¿no? Además, aquí mencionar lo que ha dicho Bárbara de las competencias de los empleados, ¿no? El personal que informa o que asesora, ¿no? CNMV ya exige la cualificación MiFID, especialmente en las gestoras de cerrados, donde hubo un momento en el que no estaba de todo clara cuál iba a ser su posición, ¿no? La segunda parte tiene que ver con los conflictos de interés, ¿no? Los conflictos de interés, hay una parte que se refiere a la carencia de políticas y procedimientos o la carencia del suficiente detalle en estas políticas y procedimientos, ¿no? Son políticas y procedimientos en ocasiones muy generales, ¿no? Que no abordan las problemáticas, ¿no? La finalidad es que, bueno, pues que se traten de forma equitativa y no discriminatoria a los inversores y para todos los vehículos gestionados por la entidad, ¿no? Aquí tiene especial interés lo que tiene que ver con la toma de decisiones de inversión y el tema de los comités de inversión, ¿no?
sabéis que es un tema especialmente en el que está especialmente haciendo foco CNMV, pues oye, si los comités toman las decisiones de inversión, si no las toman, los requisitos que deben tener esos comités para que efectivamente puedan tomar las decisiones de inversión, se está CNMV metiendo muchísimo, ¿no? Lo que tiene que ver con los asesores externos y la relación de la gestora con los asesores externos, las problemáticas de las coinversiones entre vehículos, son temas pues, que CNMV les está dando mucha importancia, ¿no? Estructura organizativa, las gestoras, pues bueno, pues es verdad que en general, pues una vez recibida la licencia, hablo sobre todo por las gestoras de cerradas que pueden ser las más recientes, ¿no? Pues empiezan a crecer, etcétera, y entonces es muy importante pues que la estructura organizativa esté bien definida, bien diseñada, bien documentada, las líneas jerárquicas y de reporte, porque normalmente pues, hay una descompensación entre lo que se contó a CNMV en el expediente de solicitud de autorización y luego la realidad que se encuentra CNMV, ¿no? Las líneas de defensa, muy importante, ¿no? Cumplimiento normativo, gestión de riesgos y auditoría interna. Vamos, de manera muy frecuente nos encontramos problemas con la definición de estas tres líneas. Todo lo que tiene que ver con delegación y externalización en terceras entidades, ¿no? Y lo que tiene que ver con la supervisión de las funciones delegadas, porque aquí CNMV en gestoras de cerrados ya aplica el criterio de que tiene que haber alguien perteneciente a la administración o alta dirección de la gestora supervisando estas delegaciones, ¿no? Y luego, lo que tiene que ver especialmente con las gestoras capítulo 2, la ausencia de una función de valoración o la ausencia de una función de valoración independiente, ¿no? Es un tema estrella también. Lo que tiene que ver, cuarto bloque, imputación de costes a los vehículos, ¿no? Solo se deben imputar a los vehículos los gastos recogidos en folleto, que además respondan a servicios efectivamente prestados, ¿no? Y aquí CNMV está haciendo mucho énfasis en lo que tiene que ver con los procedimientos escritos de fijación de precios, ¿no? Siguiendo la acción de supervisión común que inició ESMA y cuyas conclusiones pues se publicaron ya hace un par de años, ¿no? Bueno, tiene que existir un proceso de fijación de precios que además se ha evaluado de forma periódica, ¿no? Y aquí, pues, este procedimiento debe explicar, pues, y debe tener en cuenta, pues, en qué activos concretos se está invirtiendo el vehículo, la complejidad de la gestión, las expectativas de rentabilidad, etcétera, para, bueno, pues que esté razonado y explicado por qué se aplican unas determinadas comisiones y gastos a unos vehículos o a otros, ¿no? Esto CNMV está insistiendo mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues por último mencionaría lo que tiene que ver con las remuneraciones, ¿no? Con la política retributiva y política retributiva aterrizada, es decir, que existan criterios cuantitativos, cualitativos, que se evalúe el desempeño, cómo se comunican a los empleados estas cuestiones, la alineación con la vida de los vehículos gestionados, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, para las funciones de control, pues que esta remuneración no suponga conflictos de interés, ¿no? Voy muy rápido porque seguro que hay alguna pregunta y, bueno, pues para tener oportunidad de comentar, ¿no? Muchas gracias, José María. Hay un par de ellas, vamos a ir contestando en orden. Algunas ya las hemos ido haciendo a través de, no, durante la propia presentación y aquí, bueno, oye, sentiros libres, José María, Bárbara, de ir contestando. Mira, nos preguntaba uno de los asistentes si sería posible que la CNMV inspeccionara y sancionara directamente a un agente o si siempre sería la entidad que lo contrata y si la sanción se impondría a esa entidad financiera y no al agente, ¿no? Y si hay regulación. No sé si quieres, José María, comentar tú, comentamos nosotros, como quieras, ¿eh? Em, Pues yo creo que iría contra la entidad. Probablemente, yo la es que, o sea, el tema de los agentes no lo he visto recientemente. O sea, me parece que es un tema más clásico, más que de actualidad. Y en mi experiencia la CNMV por lo menos en primera instancia, claro, a con la la entidad, entidad. a la entidad. Eso,
Eso es, porque pensar al final que la entidad es la que es responsable de contratar a la gente, ¿no? Ella es la que ha tenido que verificar previamente que esa gente con el que va a trabajar cuenta con los medios, tiene la formación, se adhiere y es más, en toda la normativa que regula estas funciones de la gente se exige a la entidad que tenga procedimientos de control sobre esa gente, con lo cual, si la gente ha estado actuando fraudulentamente o ha cometido errores que sean imputables, lo primero que te va a decir es, oye, tu entidad, ¿por qué no te has enterado? ¿Qué estabas haciendo para no darte cuenta de esto? ¿no? Con lo cual, esa primera responsabilidad iría ahí. Otra cosa es que tu entidad hayas puesto todos los medios y él por su cuenta y riesgo haya seguido operando mal. Pues entiendo que puedes llegar a escalar, ¿no? Un poco las responsabilidades, pero desde luego yo completamente de acuerdo aquí con lo que exponía José María, creemos que va a ir a la entidad en primera instancia. Luego nos preguntaba también Teresa, nos agradecía la presentación, le parece súper útil y nos preguntaba si en nuestra experiencia en inspecciones en entidades que aportan la documentación y actúan con buena fe, aunque haya deficiencias, no vaya a haber sanciones, ¿no? Si ha habido multas o no. Eh, bueno, la buena fe, y complementarme aquí vosotros también, la buena fe es importante, pero no es suficiente. Al final esto es, a ti no te exime de las obligaciones que tienes que cumplir, ¿no? Pero sí que es cierto que no es tanto si actúas de buena fe o no, sino la gravedad que ellos consideran que puedan tener, ¿no? El impacto que pueda tener esas sanciones, o sea, esas deficiencias, lo de imponer una sanción o no. En nuestra práctica, si eres reincidente, hay sanción casi seguro. Es decir, si en una inspección previa o en un requerimiento previo ya se te solicitó que dejaras de actuar así, ya le dijiste que sí, perdóname, lo voy a corregir, le mandaste medidas y 2 años después, 3 años después, 5 años después vuelven y está igual o peor, ahí no te libra nadie casi con seguridad de la sanción, ¿no? Pero bueno, aquí no sé si queréis aportar vosotros algo más. Bueno, realmente que al margen de la sanción y tal, que igual hay alguna entidad que todavía, como tú decías, por suerte o por desgracia no ha recibido la inspección, que las inspecciones nunca vienen limpias, que siempre CNMV detecta algo más allá de la gravedad del asunto, ¿no? Como decía José María, puede ser que ya casi desde el inicio del cierre tengamos que ir dando alegaciones, pero que con casi toda seguridad cualquier entidad que se somete a una inspección de la CNMV siempre recibe una carta con hechos puestos de manifiesto con más o menos gravedad. O sea que al final siempre va a haber una adopción de medidas y bueno, en el peor de los casos la sanción, ¿no? Sobre todo si en la reincidencia. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y en mi experiencia, al final, esto lo determina más la acumulación de muchas cosas pequeñas y luego, pues, compartir la reflexión, ¿no? Que es que es difícil salir limpio absolutamente de este tipo de procesos. Algo CNV siempre ve. Yo creo que la buena fe es importante, puede ayudar, pero, pero en ocasiones no es suficiente, ¿no? Por eso es muy importante estar preparados y hacer todo este pre-work antes, ¿no? Especialmente en los temas en los que CNV está incidiendo. Mira, otro de los asistentes nos pregunta si conocemos y ya sabemos si CNMV está solicitando la incorporación en los estatutos sociales de la existencia de comités de inversión en alternativos, según el documento de preguntas y respuestas. Sí, lo está pidiendo ya. De hecho, ya lo estaba pidiendo antes de publicar el Q&A en julio o de actualizar el Q&A. Lo está pidiendo. Y es un tema que CNV está viendo, ¿eh? Incluso está llamando a gestoras. Oye, veo que el folleto sigue diciendo que tal y que cual. Normalmente cuando la gestora quiere registrar otro vehículo o quiere modificar un folleto existente, etcétera. Otra de las preguntas es sobre este último apartado de imputación de gastos, ¿no? Que veíamos en los vehículos gestionados. Nos preguntaban si para procedimentarlo consideramos que puede ser adecuado hacerlo dentro del propio procedimiento de valoración o mejor tener un procedimiento específico separado sobre eso. Sí, específico. No debería mezclarse con el de valoración. CNV busca un procedimiento separado
sobre fijación de precios. Porque no se refiere tanto a la valoración que haces del vehículo y cómo lo valoras y por qué método, etcétera, y la justificación, sino por qué cuando definiste el producto, pues determinaste que le ibas a aplicar una comisión concreta y unos costes concretos. Va más por ahí. En línea con Eso lo es, que sí. dice José María, nosotros ya hemos visto en algunas inspecciones de este año petición de documentación de CNMV en el que ya se incluye un apartado específico de procedimiento de imputación de gastos. Vamos nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que es importante responder las últimas preguntas que quedaban porque son interesantes. Nos preguntaban también, son interesantes porque además a veces si no, sí que vamos a tener problemas, ¿no? Nos preguntaba si una gestora que no tiene registrada la actividad de comercialización puede tener en su página web presentaciones y vídeos de sus productos, de las ICs que gestiona, o esto lo consideraríamos publicidad. Depende Yo mucho, yo creo aquí, Rocío, del tipo de información que se tenga en la web, pero por lo general CNMV ya en algún requerimiento, alguna inspección y creo que incluso en algún comunicado que ha ido haciendo, explica que publicidad es prácticamente cualquier actividad que pretenda captar inversores, ¿no? Entonces va a depender un poco del contenido, pero por lo general sí. De hecho, hemos visto casos concretos en los que CNMV, revisando la página web por el contenido propio de la página web, ha acabado diciendo a la entidad de, bueno, sí que se puede considerar comercialización porque realmente tu web tiene un carácter muy publicitario y muy de captación. Claro, de hecho yo creo que aquí CNMV también ha ido refinando el criterio. Si recordáis, las gestoras antiguamente tenían que, aquellas que tuviesen en su programa de actividades la comercialización de sus propios vehículos, tenían que tener unos recursos propios adicionales de 100.000 euros, ¿no? Entonces muchas gestoras esto no lo marcaban y o bien acudían a terceros para la comercialización, pues que ahí, oye, acudes a terceros. Y ellos te decían que no, que ellos simplemente recibían, ellos no hacían comercialización activa porque ellos recibían nada más que a los partícipes que entraban por su puerta, que eran pequeñitos y pocas cuestiones. Bueno, pues esto, la verdad es que ya últimamente CNMV se ha pronunciado muchísimo porque considera que, a ver, con el universo de gestoras que hay, con el abanico de vehículos tanto, que te llegue un cliente fortuitamente ya es poco creíble. O sea, siempre considera que va a haber algún tipo de actividad de comercialización. Por tanto, en aquellas gestoras que no tengan firmados acuerdos de distribución con un tercero, es bastante difícil de justificar que no hagan comercialización y aún así capten clientes. Y mucho menos, en este caso, si estás poniendo presentaciones de tus productos, pues aquí casi le estás diciendo a CNMV que sigues comercializando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sería un riesgo hacer esta actividad y no tenerlo registrado. ¿Vale? Y luego, ya por último, nos preguntaba otro de los asistentes, Silvia, si cuando una gestora de ICs realiza, bueno, yo creo que aplica también para el caso de cerrados, no solo de abiertos, realiza la comercialización de sus vehículos y no tiene el servicio de gestión discrecional de carteras, nos pregunta qué test se debe realizar, si el de conveniencia o el de idoneidad. En el caso de comercialización, estamos hablando de test de conveniencia. ¿Vale? Siempre, sobre todo bueno, para estos servicios, ¿vale? De hecho, bueno, de ahí lo que comentaba José María antes, que se producen deficiencias porque a veces se recaba uno cuando es el otro y demás, ¿no? El test de idoneidad, básicamente para servicios de gestión discrecional de carteras y asesoramiento, y el test de conveniencia para RTO y comercialización de ICES, ¿vale? Yo creo que con esto hemos acabado todas las preguntas que hemos ido contestando y, bueno, y en principio agradeceros a Bárbara y a José María este rato, compartir estas reflexiones que creo que han sido muy útiles y sobre todo a los asistentes, ¿no? que habéis aguantado incluso este ratito de más. Perdonamos el comernos, ¿no? el haber alargado la sesión. Os invitamos a que os sigáis conectando al resto de ponencias. Esta tarde, precisamente, vamos a dedicar una sesión monográfica a la figura del agente,
agente presentador, agente prescriptor, cuál es la diferencia, qué se puede, qué no. Bueno, pues contaremos con más detalle estas cuestiones que también nos preguntáis habitualmente. Y mañana, el último día, pues por la mañana trataremos MiFID III, la Retail Investment Strategy, ¿vale? Muy esperada entre todos y cerraremos también el ciclo por la tarde con, bueno, pues con una sesión un poco más participativa, ¿no? Para comentar los principales focos de supervisión de CNMV que esperamos en el 2024. Insisto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, cuidaros.